Esta es la 7ª entrega de la serie Millennium que trata de nuestra heroína Lisbeth Salander. Nunca había leído a esta escritora, pero ha sido todo un hallazgo, de manera que ella recoge el testigo de sus predecesores y será la encargada de dar continuidad a uno de los fenómenos literarios más destacados de la historia de la literatura contemporánea mundial. Este libro fue lanzado el 30 de agosto de 2023 en español, cuenta con 592 páginas y va por destino. ¿De qué va? Se desarrolla en el norte de Suecia. ¿Por qué? Porque son tierras apenas habitadas, pero ricas en recursos naturales. Entonces, las multinacionales más poderosas quieren instalarse ahí para empezar a operar, pero cuando lo hacen siempre causan un impacto en la gente, en los animales y en el ambiente. Pero al contrario de las multinacionales que operan en América Latina, a las que tenemos que decirle siempre cuiden el medio ambiente, por favor, no contaminen, etcétera. En este caso, las empresas prometían ensamblar plantas de gas para tener una energía más limpia y no contaminar el medio ambiente, o sea, ecologismo puro y duro. Pero esa solo era una pantalla para blanquear el dinero de la corrupción. Y por supuesto, nos muestra la corrupción de los políticos que deben dar los permisos para operar utilizando una narrativa llena de falsedades y de cara a la población, como es el ecologismo, ¿verdad? Y todos estos tejes y manejes de corrupción, mafias, atraen a grupos criminales muy peligrosos que van a pelear por el territorio y que a su vez tienen jefes que son lo peor que ha parido la sociedad e inevitablemente van a entrar en conflicto. Y muchas personas inocentes van a quedar atrapadas entre dos fuegos. En ese contexto van a aparecer Lisbeth Salander y Mikael Blomqvist por diferentes motivos. Lisbeth recibe una llamada de los servicios sociales informándole que tiene una sobrina adolescente de nombre Svala y la chica necesita un tutor legal tras la desaparición de su madre, Marta. Bueno, ya se imaginarán ustedes, ¿no? Lisbeth no lo puede creer y sobre todo le molesta la idea de que en algún momento va a tener que decirle que fue ella quien mató a su padre. No es ningún secreto, si han leído La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, van a saber que Lisbeth tenía un hermano de nombre Ronald Niederman, un gigante rubio, asesino despiadado, que no sentía dolor y tenía un esqueleto de hormigón. Bueno, pues bien, la chica era hija de ese monstruo y Lisbeth tendría que cuidarla. Por otro lado, tenemos a Mikael, que ya es abuelo y que tiene que asistir a la boda de su hija con Henry Salo, uno de los políticos más influyentes de la región y que tenía mucho que ver con las empresas de gas y con los permisos y con los mafiosos. Vamos, que era un político corrupto. De manera que el escenario serán las frías tierras del norte, donde nuestros tres protagonistas, Lisbeth Salander, Mikael Blomqvist y la indomable Svala, se enfrentarán a una red de corrupción amparada en la explotación de energías renovables y combatirán la violencia contra las mujeres en medio de una elección política en la que la extrema derecha empieza a ganar terreno. Ha sido una sorpresa muy agradable el descubrimiento de esta autora. Nunca la había leído y ¿qué les puedo decir sobre Salander? O sea, es un personaje que me encanta, es fascinante, complejo, su resistencia, su fortaleza interna son lo que realmente la distingue a pesar de las adversidades que ha enfrentado. Nunca se rinde y siempre lucha por lo que es correcto, desafía las normas sociales y creo que representa a las personas marginadas y olvidadas de la sociedad. Una quisiera ser ella, ¿verdad? Y lo más importante es que, aunque pueda parecer fría y distante, Lisbeth es muy leal y se preocupa profundamente por las personas que ama. Esta combinación de fuerza y vulnerabilidad la hacen aún más interesante y atractiva. Creo que la escritora logra captar muy bien su carácter, su personalidad, no pierde su esencia, al contrario, la exalta. Los personajes están muy bien concebidos, muy bien definidos y por supuesto hay un villano espantoso, tiene todos los ingredientes para hacerlo, es el que pone en marcha la historia y la mantiene en movimiento. Él hace posible esta trama porque se opone a las intenciones de su antagonista, que es Lisbeth. Los objetivos de este personaje siempre son claros. Desde el comienzo enseña sus cartas y nos damos cuenta del monstruo que es y a lo que se tienen que enfrentar nuestros protagonistas, sobre todo Lisbeth, que no aparece desde la página 1, sino después de 10 capítulos por lo menos. Y es ahí que tiene que encargarse de su sobrina, que está estrechamente ligada a ese mundillo de mafiosos. Y hay otro personaje entre víctima y villano que es muy interesante. Es un personaje muy coherente con sus acciones, sin embargo no es totalmente malvado las 24 horas del día y por eso se hace creíble y por eso se hace muy atractivo, porque la escritora le ha sabido dar una pincelada que lo humaniza y sobre todo es un personaje verosímil porque no se considera malo a sí mismo, es tolerante con sus propias maldades porque al ser una víctima desde muy temprana edad tuvo que aprender a darle la vuelta a la adversidad y a la crueldad. Creció
maduró y resultó ese ser, un ser que no es malvado, pero que es incapaz de convivir con la normalidad. Y creo que no es difícil empatizar con ese personaje a pesar de ser un villano. Creo que es un gran acierto en la novela. También el paisaje sueco actúa como un personaje en sí mismo, ¿verdad? Reflejando y amplificando las emociones y experiencias de los protagonistas. La narración tiene un ritmo perfecto, tiene varias líneas narrativas, varias historias con flashbacks que nos muestran revelaciones importantes sobre los personajes, lo cual añade profundidad a nuestro entendimiento de la historia en el presente. Es el clásico enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la justicia y la corrupción. Tiene un desenlace trepidante, con muchos giros y revelaciones interesantísimas que nos van a dejar de una pieza. Y lo mejor de todo es que tiene un final abierto. Así que tenemos Lisbeth Salander para rato. Como todos los libros de la saga, nos plantean la cuestión de la justicia desde muchas perspectivas, desde el sistema legal hasta la venganza personal. Y hace que nos preguntemos si puede haber justicia fuera de los límites del sistema, ¿verdad? Moralidad, ética, valores, creencias propias son cuestionadas y pensamos en lo que realmente significa hacer lo correcto, ¿verdad? También está el tema de la corrupción y el poder. Cómo la corrupción puede infiltrarse en todos los niveles de la sociedad y nos muestra lo complicado que es enfrentarla y el papel que jugamos cada uno de nosotros para que ésta se perpetúe, ¿verdad? Un tema interesante es la identidad de Lisbeth. Como ya lo dije antes, es un personaje que rompe esquemas y expectativas sociales, pone sobre la mesa lo que significa en realidad ser uno mismo en una sociedad que trata de imponer su propia definición de normalidad. Los libros de esta saga están dirigidos a un público bastante amplio, creo que para todo público. Esta es la 7ª entrega y creo que los fanáticos del misterio y del thriller disfrutarán de una trama intensa, llena de suspenso. Los que se interesan por los temas sociales y políticos van a apreciar las discusiones sobre la corrupción, el abuso de poder, la justicia. Aquellos que valoren al personaje en sí se van a sentir atraídos por Lisbeth Salander porque es una protagonista fuerte, inteligente, compleja, como ya lo dije. Además, también puede atraer a lectores que disfrutan de las historias que desafían las convenciones, normas sociales, ya que Lisbeth es un personaje que rompe con todos esos estereotipos tradicionales. Cada lector es único y puede encontrar diferentes aspectos que le sean atractivos de esta gran saga y sobre todo de este libro. Así que nada, lo recomiendo.